Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Conozco el olor a carne quemada mejor que el perfume de mi propia esposa. Pasé 12 años en las Fuerzas Especiales de la Marina, FES. Lo he olido en camionetas blindadas, en casas de seguridad en la sierra y en hospitales de campaña, pero nunca en 1.000.000 de años esperé olerlo dentro de mi propia casa en un exclusivo fraccionamiento. Entré por la puerta principal esperando una pancarta de bienvenida a casa. En cambio, entré en una escena del crimen y la víctima era la única persona en este mundo a la que realmente amaba. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese fue mi primer instinto. Cuando pasas más de una década en operativos de alto impacto contra el crimen organizado, tu cerebro se reconfigura. No entras simplemente en una habitación. La escaneas. Revisas las esquinas. Escuchas los patrones de respiración. No es algo que apagues solo porque estás de vuelta en casa. Acababa de conducir 6 horas desde la base naval, exhausto, funcionando a base de café y con la desesperada necesidad de abrazar a mi hija de 5 años, Ruby. Dejé caer mi bolsa de viaje en el pasillo. Golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Ruby, llamé. Silencio. ¿Terese? Nada. El aire acondicionado zumbaba, pero bajo el frío estéril de la casa, había un olor. Era tenue, dulce y repugnante. Fuerte en tabaco, cubano tal vez, y debajo de eso algo más, algo acre, como pelo y piel que habían estado demasiado cerca de una fuente de calor. Se me revolvió el estómago. Avancé por el pasillo, mis botas tácticas silenciosas sobre las tablas del suelo. Revisé la cocina. ¿Vacía? Sala, vacía. Entonces lo escuché. Un pequeño gemido ahogado proveniente del closet de la habitación de huéspedes. Me moví rápido. No corrí. Me deslicé. Llegué a la puerta del closet y la abrí de un tirón, preparándome para un intruso. Pero no había intruso. Solo estaba Ruby. Estaba hecha una bola detrás de una pila de abrigos de invierno. Sus rodillas pegadas al pecho, sus ojos muy abiertos y aterrorizados. Temblaba tan fuerte que sus dientes castañeteaban. Ruby, mi vida, es papá. Es papá, susurré, cayendo de rodillas. Traté de hacerme parecer pequeño, no amenazante. Ella no intentó alcanzarme, no, silencio, susurró, su voz apenas audible. El abuelo dice, silencio. Se me heló la sangre. El abuelo no está aquí, bebé. Soy solo yo. Estoy en casa. Extendí la mano lentamente y tomé la suya. Estaba helada. Tiré de ella suavemente hacia mí y fue entonces cuando siseó de dolor. ¡Ay! Mi espalda, gritó, con lágrimas derramándose instantáneamente por sus mejillas. Fruncí el ceño, mi ritmo cardíaco pasó de reposo a listo para el combate en una fracción de segundo. Déjame ver, mi amor, ¿te caíste? La giré suavemente. Llevaba una playera rosa fina. Levanté la parte trasera de la playera y el aire abandonó mis pulmones. La piel de su pequeña espalda era un mapa de agonía. Había quemaduras redondas y perfectamente circulares. Algunas estaban frescas, vivas y de un rojo ampollado. Otras se estaban haciendo costra, oscuras y crujientes. Y algunas eran cicatrices viejas, pálidas y brillantes. Las conté automáticamente. 1, 2, 5, 10, 19 marcas circulares distintas. Sabía exactamente qué hizo estas marcas. Las había visto antes en salas de interrogatorio de los cárteles en la frontera. Estos no fueron accidentes. Fueron deliberados. Alguien había presionado el extremo encendido de un puro contra la piel de mi hija y lo había mantenido allí. Sentí una rabia tan pura y candente que mi visión se nubló por un segundo. Quería gritar. Quería hacer un agujero en la pared de un puñetazo, pero me contuve. Lo encerré en la caja de mi mente donde guardaba la guerra. Ahora no es el momento de gritar. Ahora era el momento de la evaluación táctica. Ruby, dije, mi voz aterradoramente tranquila, ¿quién te hizo esto? Ella sacudió la cabeza violentamente. Me caí. Mami dice que me caí. Tengo ronchas. Son alergias.
Esto no son alergias, Rubí, dije firmemente. El abuelo jugó al juego, susurró, mirando hacia la puerta. El juego del silencio. Si lloro, pierdo. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta principal sonó. Alguien estaba marcando el código de seguridad. Amor, ya llegué. Era Teresa, mi esposa. Bajé la playera de Rubí justo cuando Teresa entraba en la habitación cargando 2 bolsas del Palacio de Hierro. Se detuvo cuando me vio, una sonrisa pegándose en su rostro. Héctor, ay Dios mío, regresaste temprano. No te esperaba hasta mañana. Soltó las bolsas y corrió a abrazarme. Me puse de pie. No le devolví el abrazo. Me sentí como una estatua de hielo. Teresa, dije. Ella retrocedió, pareciendo confundida. ¿Qué pasa? Te ves intenso. ¿Está todo bien? Señalé a Rubí, que todavía estaba encogida en el closet. ¿Qué le pasa a la espalda de nuestra hija? El rostro de Teresa no mostró conmoción. No mostró horror. Mostró molestia. Un parpadeo de irritación porque estaba haciendo preguntas. ¡Ay! Eso, suspiró, agitando la mano con desdén. Te lo dije por teléfono, Héctor, ha desarrollado esta terrible condición de la piel. Dermatitis nerviosa o algo así. Se rasca hasta que sangra. El dermatólogo nos dio una pomada cara, pero no deja de hurgarse. La miré fijamente. Miré a esta mujer con la que había estado casado durante 7 años. Esta mujer a la que confié mi vida, y por primera vez, vi a una extraña. La dermatitis no deja quemaduras cauterizadas de 3er grado, Teresa, dije. No uses tu jerga militar conmigo, espetó ella, su tono cambiando a defensiva instantáneamente. Es torpe, Héctor. Se cae. Se rasca. Mi papá, don Víctor, lo revisó. Dijo, es solo un sarpullido. Has estado fuera 6 meses en operativos. No sabes lo que ha estado pasando aquí. No tienes derecho a entrar y juzgar mi crianza. Víctor, su padre, mi suegro, el hombre que fumaba puros importados. El hombre que siempre me miraba con desdén porque me enlisté en la marina en lugar de entrar en la política o la banca. Miré a Teresa, realmente la miré. Sus ojos se desviaban. Estaba nerviosa. No estaba preocupada por Rubí. Estaba preocupada por ser descubierta. Lo estaba encubriendo. Cierto, dije. Forcé mis músculos a relajarse. Forcé una sonrisa en mi rostro. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tienes razón. Perdóname. Solo estoy cansado. La misión estuvo pesada. Estoy viendo amenazas donde no las hay. Teresa se relajó visiblemente. Se lo creyó. Está bien, gordo. Sé que traes mucho estrés y esas cosas. Solo vete a bañar. Papá y mamá vendrán a cenar esta noche para darte la bienvenida. Sé amable, por favor. Está bien, seré amable. Mentí. Entré al baño y cerré la puerta con seguro. Abrí la regadera para crear ruido blanco. Luego me senté en el borde de la tina y puse mi cabeza entre mis manos. Mi hija estaba siendo torturada. Mi esposa era cómplice y mis suegros eran los verdugos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué algo que había encontrado en el suelo del closet justo donde Rubí se había estado escondiendo. Era una anilla de puro, negra y dorada. Coiba Beike, uno de los puros más caros del mundo. Y en el suelo, manchado en la alfombra, había un montón de ceniza gris. Pensaron que yo era solo un soldado raso tonto. Pensaron que era un marino roto que creería cualquier mentira que me dieran. No tenían idea de a quién acababan de declarar la guerra. Me puse de pie y me miré en el espejo. El marido cansado se había ido. El operador de fuerzas especiales estaba de vuelta. No iba a gritar. No iba a llamar a la policía municipal. Todavía no. La policía tomaría un reporte, tal vez investigaría. Pero hombres ricos y conectados como Víctor tenían abogados y compadres que hacían desaparecer las carpetas de investigación. No, necesitaba pruebas innegables. Necesitaba enterrarlos tan profundo que ningún amparo pudiera sacarlos jamás.
Abrí mi mochila táctica y saqué un pequeño estuche negro. Dentro había 6 microcámaras y micrófonos ocultos que usaba para entrenamiento de vigilancia urbana. Esta noche era la cena. Esta noche, el enemigo venía a mi mesa. Y esta noche empezaría a cavar sus tumbas. Escuché un coche entrar en la cochera. Un motor pesado. La camioneta blindada de Víctor. Me agarré al lavabo, mis nudillos poniéndose blancos. El monstruo estaba aquí. Revisé mi reloj táctico. 6. La operación comienza ahora. Tenía exactamente 5 minutos antes de tener que salir de ese baño y estrechar la mano del hombre que había quemado a mi hija. 5 minutos para asegurar el perímetro de mi propia casa. Me moví con la memoria muscular de 100 operaciones encubiertas. Saqué las microcámaras de su estuche. Eran más pequeñas que una moneda de 50 centavos, indistinguibles de una cabeza de tornillo o una mota de polvo si no sabías qué buscar. Salí del baño y me moví por la casa como un fantasma. Planté el primer micrófono detrás del retrato familiar en el pasillo, aquel en el que todos parecíamos felices en Cancún. Deslicé el segundo bajo el borde de la isla de granito de la cocina. El tercero fue al candelabro sobre la mesa del comedor, dándome una vista de pájaro de donde el enemigo estaría comiendo. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada instinto que tenía me gritaba que tomara mi arma de cargo, asegurara el objetivo y terminara con esto. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba que se sintieran seguros. Necesitaba que se confiaran. Héctor, ¿vas a bajar? La voz de Teresa flotó escaleras arriba. Era aguda, ansiosa. Ya voy, amor, respondí. Mi voz sonaba patética. Débil. Perfecto. Revisé la transmisión en mi celular. Las cámaras estaban en vivo. Vídeo 4K cristalino y audio de alta ganancia transmitiendo directamente a un servidor en la nube encriptado. Respiré hondo, compuse mi sonrisa de esposo cansado y bajé las escaleras. Víctor y Fabiola estaban de pie en el vestíbulo. Víctor se veía exactamente como lo recordaba, una garrapata hinchada de hombre en un traje de 60.000 pesos que no podía ocultar del todo su barriga cervecera. Olía a loción cara y humo rancio. Fabiola estaba a su lado, delgada y operada, llevando suficientes joyas de oro para abrir una casa de empeño. Sus ojos escaneaban la habitación, buscando polvo, buscando fallas. Ahí está, retumbó Víctor, su voz irritando mis nervios. El héroe que regresa, o debería decir el turista armado. Escuché que ustedes no vieron mucha acción esta vez por la costa. Extendió una mano. La tomé. Su palma era suave, húmeda y débil. Tuve que resistir el impulso de quebrarle los dedos allí mismo. Podría haberlo hecho. Habría tomado 3 libras de presión. En cambio, le di un apretón de manos flácido y cansado. Estuvo tranquilo, don Víctor, mentí, manteniendo la mirada baja. Solo feliz de estar en casa. Bueno, trata de hacerte útil ahora que estás de vuelta, resopló Fabiola, sin siquiera mirarme a los ojos. Pasó junto a mí hacia la sala. Este lugar es un desastre, Teresa. Mira estas cortinas. Parecen de tianguis. Lo siento, mamá, murmuró Teresa, corriendo tras ella. No he tenido tiempo de limpiar bien con lo de Rubí. ¿Y la niña?, gruñó Víctor. ¿Dónde está la chamaca? Observé de cerca. Los ojos de Víctor no buscaban una nieta para abrazar. Buscaban un objetivo. Está en su cuarto, dijo Teresa rápido. Está teniendo un día difícil. Tonterías, dijo Víctor, marchando hacia el pasillo. Necesita disciplina, no mimos. Ese es el problema con esta generación. Demasiado blandos, generación de cristal. Justo como su padre. Me lanzó una mirada despectiva. No reaccioné. Solo hundí los hombros y entré a la cocina por una cerveza. Déjalo ir, me dije a mí mismo. Deja que se ahorque solo con su propia cuerda. La cena fue un ejercicio de tortura. Nos sentamos alrededor de la mesa, la misma mesa donde había plantado el micrófono. Rubí estaba sentada a mi lado. Le habían puesto un suéter de cuello alto a pesar de que hacía 25 grados en la casa.
No miraba a Víctor. Solo miraba fijamente su puré de papa, su pequeña mano agarrando su tenedor tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Entonces dijo Víctor, cortando su corte de carne importado, he estado expandiendo las inversiones en el rancho. Estamos construyendo una cava subterránea nueva. De última generación. Deberías verla, Héctor. Aunque dudo que apreciaras la arquitectura. Es sofisticada. Suena bien, Víctor mascullé, moviendo los chícharos en mi plato. Es agradable, intervino Fabiola. Apuntó con su cuchillo hacia Rubí. A diferencia de los modales de esta niña. Rubí, siéntate derecha. Te encorvas como una pordiosera. Rubí se estremeció. Enderezó su espalda instantáneamente, haciendo una mueca de dolor ya que su piel quemada probablemente rozaba contra la tela de la silla. Perdón, abuela, susurró Rubí. Habla más fuerte, ladró Víctor, golpeando su mano sobre la mesa. Rubí dejó caer su tenedor. Repiqueteó ruidosamente contra la porcelana. Dije que perdón, chilló ella, lágrimas llenando sus ojos. Torpe, se burló Fabiola. Simplemente torpe y débil. No sé de dónde lo saca. Me miró directamente. Agarré mi cuchillo de carne bajo la mesa. El mango se clavó en mi palma. Espera, espera. Está cansada, dije, mi voz plana. Déjenla comer. La chiqueas demasiado, se burló Víctor. Por eso llora por todo. Por eso tiene esos problemas de piel. Es estrés. Es mentalmente frágil. El cinismo era asombroso. Él la estaba quemando con puros y luego culpando a su reacción de fragilidad mental. Era la coartada perfecta. Creo que voy a revisar el calentador de agua, dije abruptamente, levantándome. Estaba haciendo un ruido raro antes. Ve a arreglar cosas, se rió Víctor. Es para lo único que sirves, como buen maestro. Salí del comedor, bajé por el pasillo y entré a la cochera. Cerré la puerta con llave e inmediatamente saqué mi celular. No estaba revisando el boiler. Estaba revisando la transmisión. En la pantalla, vi el comedor. Vi mi silla vacía y vi el cambio dinámico en el momento en que me fui. Víctor se inclinó cerca de Rubí. No gritó, susurró. El audio de alta ganancia lo captó tan claro como una campana. No se lo dijiste, ¿verdad?, susurró Víctor. Extendió la mano y pellizcó su mejilla con fuerza. Rubí sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Buena niña, sonrió Víctor. Porque si se lo dices, papi se va. Lo sabes, ¿verdad? Si hablas, vienen los hombres malos y se llevan a papi a la cárcel, y será culpa tuya. Se me cayó el estómago al piso. Estaba usando su amor por mí como un arma contra ella. Por eso estaba en silencio. No se estaba protegiendo a sí misma. Me estaba protegiendo a mí. Déjala en paz, papá, dijo Teresa débilmente. Cállate, Teresa, espetó Fabiola. Le está enseñando carácter. Algo de lo que obviamente careces. Observé durante otra hora. Los vi menospreciar a mi hija. Vi a mi esposa sentada allí bebiendo vino tinto mientras sus padres desmantelaban el espíritu de su hija. Finalmente, se fueron. Escuché la puerta principal cerrarse. Escuché la blindada arrancar y alejarse. Me quedé en la cochera otros 10 minutos componiéndome. Necesitaba volver a entrar y fingir que todo era normal. Pero antes de hacerlo, retrocedí en la línea de tiempo de la grabación. Quería escuchar qué pasó cuando estaba en el baño antes, justo después de plantar los micrófonos. Rebobiné la grabación de la cámara de la sala. La marca de tiempo era 5:55. Víctor y Fabiola acababan de llegar. Teresa estaba en la cocina con ellos. Me puse los audífonos y subí el volumen. ¿Vio las marcas? La voz de Víctor. Las vio la voz de Teresa. Sonaba aterrorizada. Preguntó por ellas inmediatamente. Le dije que era dermatitis. Creo que se lo creyó. Es un pendejo, dijo Fabiola. Ha estado jugando al soldadito en la sierra durante 6 meses. No sabe lo que está pasando.
Tenemos que tener cuidado, susurró Teresa. No es estúpido, papá. Es intenso. Si se entera. No se enterará, interrumpió Víctor. A menos que tú lo arruines. Necesitamos que firme esos papeles, Teresa. El negocio está sangrando dinero. Necesitamos acceso a su pensión de la Marina y a ese seguro de vida institucional. Si se divorcia de ti, no obtenemos nada. Lo sé, dijo Teresa. Entonces vino la línea que convirtió mi sangre en hielo. Solo manténlo feliz, dijo Víctor. Y mantén a la mocosa callada. Si habla, perdemos la ventaja. La próxima vez que se vaya de misión o si tiene un accidente, estaremos listos. Está bien, dijo Teresa, pero no más quemaduras mientras él esté en casa. Por favor, es demasiado arriesgado. Bien, suspiró Víctor como si estuviera aceptando un compromiso aburrido. Esperaremos. Ten cuidado. Él ha vuelto. Hazlo cuando se vaya. Me quité los audífonos. No era solo abuso. No era solo crueldad. Era una conspiración. Me estaban desangrando financieramente, torturando a mi hija para mantenerla obediente y planeando mi accidente para cobrar mi seguro de vida. Volví a entrar en la casa. Teresa estaba en la cocina cargando el lavavajillas. Levantó la vista y sonrió. Una sonrisa falsa, dulce y traicionera. ¿Arreglaste el calentador, amor?, preguntó. La miré. Miré su cuello, sus manos, su cara sonriente, y no sentí absolutamente nada más que un odio frío y calculado. Sí, dije suavemente. ¿Lo arreglé? Todo está funcionando perfectamente ahora. Pasé junto a ella para revisar los cerrojos de las puertas. No nos estaba encerrando para mantener al mundo fuera. Nos estaba encerrando para poder comenzar la cacería. Querían una guerra. Acababan de conseguir una guerra nuclear. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Teresa todavía dormía, probablemente curando una cruda de las 3 botellas de vino que ella y sus padres se habían terminado la noche anterior. Esta era mi ventana. Entré en la habitación de Rubí. Estaba despierta, mirando al techo, su conejo de peluche apretado contra su pecho. Cuando la puerta crujió, saltó, sus ojos moviéndose hacia la esquina de la habitación como si esperara un monstruo. Soy solo yo, princesa, susurró. Ponte los tenis. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde?, preguntó ella, con voz temblorosa. Mami dijo que tengo que quedarme adentro. Mami está durmiendo, dije, poniendo un dedo en mis labios. Vamos a ver a un viejo amigo mío. Te va a dar una medicina especial para tu espalda. Mejor que la que te dio el abuelo. No la llevé al pediatra de la familia en el Hospital Ángeles. ¿El doctor? Arias era compañero de golf de Víctor. Él fue quien había escrito dermatitis severa en su historial sin hacer preguntas. No iba a cometer ese error de nuevo. Conduje 40 minutos fuera del fraccionamiento hacia una zona más popular de la ciudad, a una pequeña clínica de urgencias dirigida por un hombre llamado Elías. Elías era un exsanitario naval con el que había servido en operativos conjuntos. Me había remendado más veces de las que podía contar. Era el único hombre a quien confiaba esto. La sala de espera estaba vacía. Elías nos recibió en la puerta, volteando el cartel a cerrado. Héctor, dijo, estrechando mi mano con un agarre firme. Sonabas alterado por teléfono. Pásale. Fuimos al consultorio del fondo. El olor a antiséptico y alcohol llenaba el aire, un olor que generalmente me calmaba, recordándome la seguridad después de una misión, pero hoy solo me daba náuseas. Levanté a Rubí sobre la mesa de exploración. ¿Está bien, corazón?, dijo Elías, bajando la voz a ese tono suave y tranquilizador que solo los médicos de combate dominan. Solo voy a echar un vistazo. Prometo que no te haré daño. Levantó su playera. Incluso Elías, un hombre que había visto cuerpos destrozados por granadas y ráfagas de alto calibre, siseó al respirar. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Se puso los guantes y encendió la lámpara de aumento. Examinó cada marca, su rostro endureciéndose como una piedra con cada segundo. Héctor dijo en voz baja, sin mirarme. Ven a ver esto.
Me acerqué. ¿Ves los bordes? Elías señaló con un dedo enguantado. Perfectamente circunferenciales. El tejido en el centro es necrótico. Esto no es un sarpullido. Esto es una quemadura térmica causada por un objeto cilíndrico. Aproximadamente calibre 50. Un puro, dije, mi voz hueca. Un puro, confirmó Elías. Se quitó los guantes y los tiró al bote de basura con rabia. Algunas de estas están infectadas, Héctor. Las que están cerca de su omóplato. Son profundas. Esto es tortura. Tengo que reportar esto al Ministerio Público o al DIF. ¿Conoces el protocolo? Lo sé, dije. Pero todavía no. Elías me miró como si estuviera loco. Todavía no, Héctor. Mira su espalda. Si llamas al DIF ahora mismo, dije, inclinándome, mis ojos clavándose en los suyos, los abogados de Víctor invadirán este lugar antes de que cuelgues. Alegarán que es una condición médica. Tienen un médico corrupto en su nómina que ya lo diagnosticó. Me pintarán como el militar inestable con estrés postraumático tratando de secuestrar a su hija. La llevarán de vuelta a esa casa con una orden judicial y nunca la volveré a ver. Elías vaciló. Sabía cómo funcionaba el sistema en México para tipos ricos como Víctor. El dinero compraba la inocencia y la impunidad. Necesito 24 horas, dije. Estoy armando un caso. Tengo audio. Tengo vídeo. Voy a refundirlos en la cárcel, Elías. Pero necesito que la evidencia sea abrumadora. Límpiala. Documenta todo. Escribe un dictamen médico oficial indicando que estas son quemaduras intencionales. Dámelo y dame un día. Elías miró a Rubí, luego de vuelta a mí. Asintió una vez. 24 horas, Héctor. Luego llamaré a la fiscalía yo mismo. Eso es todo lo que necesito. Condujimos a casa en silencio. Paré por un helado en Santa Clara, comprándole a Rubí una bola doble de chocolate. Se lo comió rápido, sonriendo por primera vez en días. Me rompió el corazón. Un helado de 100 pesos no debería ser lo más destacado de la vida de una niña torturada. Cuando volvimos, Teresa estaba levantada. Estaba sentada en la isla de la cocina tomando un café, viendo su celular. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin levantar la vista. En el parque, dije. Rubí necesitaba aire fresco. No deberías sacarla, masculló Teresa. La gente se le queda viendo a su piel. Es vergonzoso. No me importa lo que piense la gente, dije, pasando junto a ella. Tengo algunos correos que revisar. Entré en mi despacho y cerré la puerta. Era hora de la fase 2. Me senté frente a mi computadora. Durante mi tiempo en inteligencia naval, había aprendido algunas habilidades. No era un hacker maestro, pero Víctor era un hombre de 60 años que usaba la misma contraseña para todo. Lo había visto escribirla en su iPad una docena de veces. Víctor Rey 1. Entré en sus principales cuentas bancarias y correos. Esperaba ver riqueza. Esperaba ver millones. Lo que vi fue un cementerio financiero, números rojos por todas partes. Su constructora estaba perdiendo dinero a raudales. Tenía 3 préstamos masivos que estaban vencidos. Sus tarjetas de crédito Platinum estaban topadas. Entonces encontré las transferencias. Cada mes, decenas de miles de pesos estaban siendo desviados de mi cuenta de nómina conjunta con Teresa. Dinero que enviaba a casa desde el operativo directamente a una empresa fantasma de Víctor. Teresa me había estado robando durante años para apuntalar el imperio fallido de su padre. Pero no era suficiente. El agujero era demasiado profundo. Encontré un hilo de correo electrónico entre Víctor y su agente de seguros. El asunto: póliza de vida institucional, Héctor R. Si el titular de la póliza muere en un accidente dentro de los 30 días posteriores al regreso, ¿entra en vigor la cláusula de doble indemnización?, había preguntado Víctor. Sí, pero la investigación de la aseguradora será exhaustiva, había respondido el agente. Me recliné en mi silla. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido repugnante. Víctor no era solo un sádico. Estaba desesperado.
Estaba en bancarrota, humillado y ahogándose. Quemar a Rubí no era solo crueldad. Era una forma de descargar su rabia impotente contra el mundo. Se sentía impotente. Así que lastimaba a la única persona que podía controlar. Y Teresa, estaba tan desesperada por la aprobación de papá, tan aterrorizada de perder su estatus social y ser pobre, que estaba dispuesta a sacrificar a su esposo e hija para mantener viva la ilusión. Mi computadora emitió un pitido. Movimiento detectado. Cámara de la sala. Cambié de pestaña al instante. Teresa había salido al súper. Víctor había venido mientras yo estaba encerrado en el despacho. Debía haber usado su llave. Observé la pantalla, mi mano flotando sobre el mouse. Víctor estaba en la sala. Rubí estaba sentada en el suelo coloreando. Víctor caminaba de un lado a otro, hablando por su celular. Parecía agitado. Le estaba gritando a alguien, probablemente a un cobrador o un prestamista. Colgó el teléfono y lo tiró al sofá. Miró hacia abajo a Rubí. «Deja ese ruido», gritó. Rubí se congeló. No estaba haciendo ruido. Estaba coloreando con una crayola. Dije que pares. Víctor metió la mano en su bolsillo y sacó su purera de piel. No lo encendió. Solo sostuvo el puro sin encender como un arma. Caminó hacia Rubí y la agarró del brazo, levantándola del suelo como si fuera un muñeco de trapo. «Eres una inútil, siseó. Igual que tu padre. Solo un gasto más». Fabiola entró en el encuadre. Debía haber estado en el baño de visitas. Vio a Víctor agarrando el brazo de Rubí lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. ¿Lo detuvo? ¿Defendió a su nieta? No. Se rió. Una carcajada seca y cruel. Cuidado, Víctor, dijo Fabiola. No le marques los brazos. Se nota demasiado con la ropa. Usa la espalda. Haré lo que se me dé la gana, gritó Víctor. Agarró un encendedor de mesa de oro macizo. Lo encendió. La llama bailó en la pantalla. Eso le enseñará a dejar de llorar, dijo Fabiola, sirviéndose una copa de mi tequila reserva de la familia. Víctor acercó la llama al brazo de Rubí. Por favor, abuelo, no, gritó Rubí. No vi el resto. No necesité hacerlo. Me arranqué los audífonos. Metí la mano en el cajón de mi escritorio y saqué mi Sig Sauer P226. Revisé la recámara. Estaba vacía. Deslicé un cargador lleno y corté cartucho. Clac clac. El sonido fue pesado. Final. Tenía el reporte médico. Tenía el móvil financiero. Y ahora tenía el vídeo de la agresión en flagrancia. No iba a esperar a la policía. No iba a esperar a los jueces corruptos. Víctor quería jugar con fuego. Bien. Estaba a punto de derribar todo el infierno sobre él. Me puse de pie, metí el arma en la parte trasera de mi pantalón, cubierta por la camisa desabrochada, y abrí la puerta del despacho. Me detuve en el umbral del pasillo. Mi mano estaba sobre la empuñadura de la Sig Sauer. A través del arco, los vi. Víctor se cernía sobre Rubí, la llama del encendedor parpadeando a centímetros de su brazo. Fabiola estaba bebiendo su tequila, mirando como si fuera una telenovela. Cada fibra de mi ser gritaba, atacar. Dos objetivos, corto alcance, centro de masa. Me tomaría menos de 2 segundos neutralizarlos a ambos. Pero entonces miré a Rubí. Estaba aterrorizada. Si disparaba a sus abuelos delante de ella, la traumatizaría de por vida. Vería a su padre convertirse en un asesino. Y luego vendría la policía. Iría a prisión por doble homicidio. Rubí iría al sistema del DIF o peor, se quedaría con Teresa. No. La muerte era una salida demasiado fácil para ellos. Necesitaban ser desmantelados. Respiré hondo, solté la empuñadura de mi arma y entré en la sala. ¿Qué chingados está pasando aquí?, troné. Mi voz no era una pregunta. Era una orden. Víctor saltó. De hecho, dejó caer el encendedor de oro. Repiqueteó en el suelo de mármol.
Se dio la vuelta, su cara enrojeciéndose, luego cambiando instantáneamente a una sonrisa falsa y aceitosa. Héctor exclamó, extendiendo las manos. Asustas a la gente, muchacho. Solo teníamos una pequeña charla con Rubí. Estaba siendo difícil. Pasé junto a él, empujando mi hombro contra el suyo con fuerza calculada, y levanté a Rubí en mis brazos. Enterró su cara en mi cuello, sollozando silenciosamente. Olía a miedo puro. No parece difícil, dije, mirando fijamente a Víctor. Parece aterrorizada. Fabiola hizo girar el hielo en su vaso. No seas dramático, Héctor. Víctor solo le estaba mostrando un truco de magia con el encendedor. ¿Sabes cómo le fascina el fuego? La mentira era tan floja, tan insultante que casi me río. Cierto, dije. Trucos de magia. Me di la vuelta para salir de la habitación cargando a Rubí. Espera, dijo Víctor, su voz dejando caer la fachada agradable. Necesitamos discutir algo. Ya que estás de vuelta y ya que el dinero está apretado para todos. Me volví lentamente. ¿Qué pasa con el dinero, Víctor? Queremos celebrar tu regreso, dijo, alisándose la corbata de seda italiana y discutir el futuro. Teresa me dice que estás pensando en retirarte de las fuerzas especiales. Eso requiere capital. Tengo una propuesta para ti. ¿Una propuesta? Vengan a la hacienda mañana, dijo. Al viñedo. Terminé las renovaciones en la nueva cava subterránea. Tendremos una cena familiar privada. Solo nosotros. Podemos abrir una botella de la reserva especial y hablar sobre cómo asegurar el futuro financiero de tu familia. Lo miré. Vi la desesperación en sus ojos. Esta no era una invitación a cenar. Esto era una emboscada. Me quería en la finca aislada, a kilómetros de los vecinos, a kilómetros de testigos. Le había preguntado a la gente de seguros sobre accidentes. Estaba planeando escenificar uno. Era una trampa y yo iba a caminar directamente hacia ella. Claro, dije, manteniendo mi rostro inexpresivo. Eso suena genial, Víctor. Una cena familiar. Nos encantaría ir. Víctor sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre. Excelente. Trae a Teresa y a la niña. Vengan alrededor de las 7 de la noche. No lleguen tarde. Se fueron 10 minutos después. Tan pronto como la puerta se cerró, puse el cerrojo de seguridad. Llevé a Rubí arriba y la acosté. Me senté con ella hasta que se durmió, acariciando su cabello, prometiéndole silenciosamente que los monstruos no la volverían a lastimar nunca más. Cuando bajé, Teresa estaba en casa. Parecía nerviosa, cargando más bolsas de compras de tiendas que definitivamente no podía permitirse con mi sueldo de marino. ¿Se fueron mis papás?, preguntó, evitando mis ojos. Sí, dije. Nos invitaron al viñedo mañana por la noche para una celebración. Teresa se congeló. Dejó las bolsas en la barra de la cocina lentamente, dándome la espalda. Dijo, su voz temblando ligeramente. ¡Qué bien! Vamos a ir. Víctor dijo que quiere hablar sobre nuestro futuro financiero, dije, observándola cuidadosamente. Mencionó algo sobre mi seguro de vida institucional, quiere asegurarse de que estamos cubiertos. Teresa se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido. Él solo se preocupa. Héctor, tienes un trabajo peligroso. Solo quiere asegurarse de que Rubí y yo estemos a salvo, sí. Si algo pasa en el operativo. Si algo pasa, repetí. ¿Cierto? Entonces vamos, preguntó, su voz tensa. No me lo perdería por nada del mundo, dije. Esa noche, no dormí. Fui a la cochera y abrí mi casillero de equipo asegurado. Si iba a entrar en una zona mortal, no iba a entrar a ciegas. Empaqué una bolsa de emergencia, cinchos de plástico, una linterna táctica de altos lúmenes, un inhibidor de señal portátil y una grabadora de voz que transmitía a la nube instantáneamente. Saqué los planos de la hacienda de Víctor en mi laptop. Los había encontrado en los archivos adjuntos de su correo con el arquitecto. La nueva cava de vinos de la que presumía estaba profundamente bajo tierra. Muros de concreto reforzado, puerta blindada de acero, sin ventanas,
insonorizada. No era una cava. Era un búnker o una tumba. Planeaba llevarme allí abajo, probablemente drogar el vino, o usar un arma y asegurarse de que nunca saliera. Tal vez alegaría que me emborraché, me caí y me rompí el cuello. O tal vez una fuga de gas. Estudié los esquemas del mecanismo de la puerta. Era una cerradura de teclado electrónico con una anulación manual en el interior, pero la anulación podía desactivarse desde el exterior. Sonreí en la oscuridad. Víctor pensaba que estaba construyendo una trampa para mí. No se daba cuenta de que había construido una prisión para sí mismo. Saqué mi celular y le envié un mensaje de texto a Elías por Signal. Entrando en silencio mañana a las 1900. Si no me reporto para las 2200, ejecuta protocolo 0. Ubicación adjunta. Protocolo 0 significaba enviar a la Marina, a la Fiscalía y a la prensa. Miré el reloj. 3 de la madrugada. En menos de 24 horas, la dinastía de la familia Reis se iba a desmoronar. Víctor pensaba que era el depredador alfa porque tenía dinero y no tenía moral. Estaba a punto de aprender que no hay nada más peligroso en la tierra que un padre mexicano que ha visto a su hija sufrir. Limpié mi arma una última vez. El olor a aceite y metal llenando la pequeña cochera. Nos vemos en la cena, don Víctor, susurré. El viaje a la hacienda de Víctor tomó 1 hora. Fueron 60 minutos de silencio sofocante. Yo conducía la camioneta. Teresa se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, deshaciendo un pañuelo desechable en su regazo. Sabía que algo andaba mal. Sabía que su padre estaba desesperado. Probablemente sabía que esta noche era la noche en que me iban a presionar para firmar los papeles o algo peor. En el asiento trasero, Rubí estaba asegurada en su silla, usando una chamarra de mezclilla gruesa. La había vestido en capas. No por el frío, sino por protección. Si las cosas salían mal, no quería ninguna piel expuesta. Ya casi llegamos, susurró Teresa mientras salíamos de la carretera federal hacia el camino privado de terracería. La hacienda apareció a través de los árboles como una fortaleza. Era una villa estilo colonial en expansión rodeada de 20 hectáreas de vides que Víctor dejaba secar porque no podía pagar a los jornaleros para cosecharlas. El lugar parecía impresionante desde la distancia, pero de cerca podías ver las grietas en el estuco y la pintura descascarada. Era tal como Víctor, una fachada desmoronada ocultando podredumbre. Escaneé el perímetro mientras nos acercábamos. No había otros coches, ni vehículos del personal de servicio. El portón estaba abierto. De libro de texto, murmuré para mis adentros. ¿Qué? Preguntó Teresa. Nada. Solo dije que se ve bien. Estacioné la camioneta en batería, mirando hacia la salida. Hábito táctico. Si teníamos que irnos a toda prisa bajo fuego, no quería perder tiempo echándome en reversa. Víctor y Fabiola estaban esperando en el porche delantero. Víctor sostenía una copa de vino tinto. Fabiola estaba fumando un cigarrillo Vogue, sus ojos entrecerrados contra el sol poniente. Bienvenidos, gritó Víctor, su voz retumbando demasiado fuerte en la tranquila tarde. La familia pródiga regresa. Salí de la camioneta. El aire olía a campo y tierra seca. Caminé alrededor y abrí la puerta de Rubí. Mientras le quitaba el cinturón, me incliné cerca de su oído. Rubí, escúchame bien, susurré. No te separes de mi lado esta noche. Si el abuelo o la abuela te dicen que vayas a otro cuarto, dices que no. Me agarras la mano fuerte. ¿Entendiste? Ella me miró, sus ojos muy abiertos. Asintió. Sí, papi. Buena niña. Subimos los escalones de cantera. Víctor me dio una palmada en el hombro. Se sintió pesado, posesivo. Héctor, te ves alerta, dijo Víctor, sus ojos escaneando mi cintura. Había movido mi Sig Sauer a una funda de tobillo. Mi cintura parecía limpia. Solo tengo hambre, Víctor, dije. Mencionaste una reserva especial. Mejor, sonrió Víctor. Quiero mostrarte la nueva cava. Finalmente está terminada. Es el lugar más seguro del estado. Temperatura controlada, muros reforzados.
Es donde guardamos las cosas que más importan. Me encantaría verla, dije. Entramos. La casa estaba fría. Estaban ahorrando dinero en gas y luz. Caminamos por la cocina hasta una pesada puerta de madera rústica en la parte trasera de la despensa. Víctor marcó un código en un teclado en la pared. 19-8-2. Su año de nacimiento era 1958, pero 1982 fue el año en que fundó su constructora. Típico narcisista. Lo memoricé al instante. La puerta se abrió con un clic mecánico, revelando una escalera de concreto que descendía hacia la oscuridad. Las damas primero, gesticuló Víctor. Fabiola bajó, sus tacones resonando bruscamente en la piedra. Teresa la siguió, pareciendo que caminaba hacia el paredón. Rubí puede quedarse aquí arriba, dijo Víctor, bloqueando mi camino cuando intenté seguirlas. Los escalones son empinados. Puede ver caricaturas en la sala. No, dije. Mi voz era ligera, pero mis ojos estaban muertos. Ella viene con nosotros. Es una celebración familiar, ¿verdad? La familia permanece unida. Víctor vaciló. Miró a Rubí, luego a mí. No quería testigos, pero no quería pelear todavía. No hasta que estuviéramos abajo donde nadie pudiera escuchar. Bien, espetó. Pero si llora, se va para arriba. Levanté a Rubí y la cargué. Descendimos. El aire se volvió más frío a medida que bajábamos. Al pie de las escaleras, a 6 metros bajo tierra, estaba el búnker. Víctor no había mentido sobre la construcción. Era impresionante y opresivo. Gruesos muros de concreto, sin ventanas, la ventilación industrial zumbando suavemente. Una pared estaba forrada con estantes para vino, en su mayoría vacíos. En el centro había una pesada mesa de madera de mezquite con 5 sillas y una caja de puros. Pero la característica más importante era la puerta. Era una pesada puerta blindada de acero, del tipo que ves en bóvedas de bancos o habitaciones de pánico. Tenía una cerradura digital en el interior y una rueda manual tipo timón. Insonorizada, presumió Víctor, su voz haciendo un ligero eco en el concreto. Podrías disparar un cuerno de chivo aquí abajo y los vecinos no oirían ni pío. ¿Es así?, pregunté, caminando hacia el marco de la puerta. La seguridad es primordial en estos tiempos, dijo Víctor, caminando hacia la mesa. Por favor, siéntense. Fabiola, sirve el vino. Me quedé junto a la puerta una fracción de segundo mientras estaban de espaldas. Saqué un pequeño dispositivo magnético de mi bolsillo. Un inhibidor de contacto magnético que usaba para irrupciones silenciosas. Lo pegué en el marco del sensor de la puerta justo en la parte inferior donde se encontraba con el suelo. Era negro mate, mezclándose perfectamente con el sello de goma. El dispositivo evitaría que la cerradura electrónica registrara el cierre completo, permitiéndome manipularla digitalmente desde mi teléfono. Héctor, llamó Víctor. Siéntate. Tenemos negocios. Caminé hacia la mesa y me senté en la cabecera opuesta a Víctor. Coloqué a Rubí en mi regazo. Teresa se sentó a mi derecha, temblando visiblemente. Fabiola se sentó a mi izquierda, mirando a Rubí con fríos ojos de reptil. Víctor abrió la caja de puros. Sacó un grueso coiba. No lo encendió. Solo lo hizo rodar entre sus dedos. Entonces comenzó Víctor, su tono cambiando de acogedor a serio. Dejémonos de formalidades. Teresa me dice que eres terco con las finanzas. Quieres mantener tu pensión y ahorros en un fideicomiso separado. Creo que es más seguro así, dije con calma. La seguridad es una ilusión, dijo Víctor, golpeando el puro sin encender sobre la mesa. Tap, tap, tap. Rubí se estremecía con cada golpe. Enterró su cara en mi pecho. Necesito que le firmes el poder notarial amplio a Teresa, dijo Víctor. Esta noche. Tengo los papeles justo aquí. Sacó un documento doblado del interior de su saco. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Víctor sonrió. No fue una sonrisa agradable. Entonces tenemos un problema, Héctor. Una bronca muy grande, porque esta familia se basa en la lealtad. Y si no eres leal, no eres familia. Miró a Fabiola. Fabiola metió la mano en su bolso Louis Vuitton.
Mi mano se deslizó discretamente hacia mi tobillo. ¿Es eso una amenaza, don Víctor?, pregunté. Es una realidad, dijo Víctor. Se puso de pie. Eres un soldado. ¿Entiendes el sacrificio? A veces, para que la unidad sobreviva, el eslabón débil debe ser eliminado. Metió la mano en su bolsillo y sacó un encendedor, el mismo encendedor dorado que había usado para amenazar a Ruby ayer. Lo encendió, la llama estalló, iluminando la oscura habitación de concreto. Ahora, dijo Víctor, su voz bajando a un gruñido. Firma los papeles, o vamos a tener un tipo de fiesta muy diferente. Pensó que me tenía acorralado. Pensó que tenía el poder. Miré la llama. Luego miré el rostro aterrorizado de Ruby. Tiene razón, Víctor, dije suavemente. Vamos a tener un tipo de fiesta diferente. Me levanté lentamente, poniendo a Ruby detrás de mí. Pero estás confundido en una cosa, dije, mi voz cambiando, dejando caer el acto de padre cansado por completo. El operador salió a la luz. Crees que eres el que manda porque tienes el dinero y el encendedor. Di un paso adelante. Pero estamos bajo tierra, Víctor. Aquí abajo no hay leyes, no hay abogados, no hay policías comprados. Y te acabas de encerrar en una jaula con un marino de fuerzas especiales. Víctor frunció el ceño, la llama del encendedor vacilando en su mano. ¿De qué estás hablando, infeliz? Estoy hablando de las 19 quemaduras en la espalda de mi hija, dije. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire en el búnker cambió instantáneamente. Pasó de pesado a sofocante. Víctor me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, el puro sin encender temblando en sus dedos. La sonrisa confiada se deslizó de su rostro como lodo. Disculpa, tartamudeó. 19, repetí, mi voz rebotando en las paredes de concreto. 19 quemaduras circulares de tercer grado, algunas infectadas, algunas con cicatrices queloides, todas infligidas por un puro calibre 50. Señalé el puro en su mano. Justo como ese. Teresa soltó un sollozo ahogado. Se cubrió la boca con la mano, sus ojos moviéndose entre yo y su padre. Fabiola se puso rígida, su copa de vino deteniéndose a medio camino de sus labios operados. Estás delirando, se burló Víctor, tratando de recuperar la compostura. Dio un paso atrás, poniendo la mesa entre nosotros. La guerra te revolvió el cerebro, Héctor. La niña tiene dermatitis. Te lo hemos dicho. El doctor Elías no está de acuerdo, dije con calma. La llevé a un especialista ayer. Tengo un dictamen médico jurado que indica que es tortura sistemática. Y tengo el vídeo de ayer, Víctor. Te vi con el encendedor en la sala. Te escuché amenazarla. El rostro de Víctor adquirió un tono violeta violento. Nos espiaste en mi propia casa. Mi casa, corregí. Pagué la hipoteca. Pagué la camioneta que manejaste hasta aquí. Pagué el vino que estás bebiendo. Y sé que estoy pagando tus deudas también. Di un paso hacia la mesa. Sé sobre los usureros, Víctor. Sé que estás en quiebra técnica. Sé que has estado robando mi paga de riesgo para mantener a flote tu constructora patética. Y sé sobre la póliza de seguro de vida y la doble indemnización. Fabiola golpeó su copa contra la mesa. Se hizo añicos, el vino tinto derramándose como sangre sobre la madera. Cállate, chilló. Soldado muerto de hambre. Te acogimos. Te dimos clase. Me dieron un objetivo, dije fríamente. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Se dio cuenta de que el juego había terminado. La fachada de la cena familiar se evaporó. Miró el pesado cenicero de cristal cortado en la mesa, un arma contundente. Miró hacia la puerta blindada. «Crees que eres muy listo», se burló Víctor, dejando caer la pretensión. «Pero estás olvidando dónde estás. Estás en mi propiedad. Bajo tierra. Nadie sabe que estás aquí». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. «Y no te vas a ir hasta que consiga lo que quiero». Sacó una pequeña pistola plateada. Una calibre 22, un arma de cobarde, probablemente sin registrar. Ruby gritó. «Papi». No me inmuté.
No parpadeé. Baja el arma, Víctor, dije. No sabes cómo usarla. Sé cómo jalar un gatillo, gritó, su mano temblando violentamente. Me apuntó al pecho. Firma los malditos papeles. Fírmalos ahora o te juro que... Me moví. No fue una pelea justa. Ni siquiera fue una pelea. Fue una corrección táctica. Cerré la distancia en 2 pasos. Antes de que el cerebro anciano y alcoholizado de Víctor pudiera enviar la señal a su dedo, agarré su muñeca. La torcí hacia afuera, aplicando palanca a la articulación. Crack. El sonido de su muñeca rompiéndose fue fuerte, nítido y seco como una rama muerta. Víctor aulló, dejando caer el arma. La atrapé en el aire con mi mano izquierda antes de que tocara el suelo. Pateé a Víctor en el plexo solar. Salió volando hacia atrás, estrellándose contra los estantes de vino. Las botellas se hicieron añicos, haciendo llover vidrio y cabernet sobre él. Se desplomó en el suelo, agarrándose la muñeca rota, gimiendo como un niño. Víctor, gritó Fabiola, poniéndose de pie para arañarme con sus uñas largas. Me volví hacia ella. No la toqué. Solo la miré con los ojos de un hombre que había despejado casas de seguridad en Culiacán. Siéntese. La orden cargaba el peso de la muerte. Fabiola se congeló. Lentamente volvió a hundirse en su silla, aterrorizada. Teresa sollozaba histéricamente ahora, hecha una bola en el piso. Héctor, por favor, para. Son mis papás. Son monstruos, Teresa, dije, expulsando el cargador del arma de Víctor y cortando cartucho para sacar la bala de la recámara. Tiré el arma inútil a la esquina. ¿Y tú los ayudaste? Bajé la mano hasta mi tobillo y saqué mi Sig Sauer. No les apunté. La mantuve en guardia baja. Todos quédense exactamente donde están, ordené. Caminé hacia atrás hasta la puerta blindada de acero. Recogí a Rubí, que estaba temblando, y la dejé al otro lado del umbral, en el escalón inferior de las escaleras. Quédate ahí, mi amor. Tápate los oídos, le dije. Luego volví a entrar en la habitación y los miré a los 3. Víctor gimiendo entre los vidrios. Fabiola temblando en la silla. Teresa llorando en el suelo. Querían atraparme aquí abajo, dije. Querían un accidente trágico. Querían enterrarme. Arranqué el inhibidor magnético del marco de la puerta. La cerradura electrónica pitó, activándose por completo. Bueno, su deseo se cumplió, dije. Alguien va a ser enterrado esta noche. Salí de la habitación. Héctor, no. Espera, gritó Víctor desde el suelo, tratando de levantarse a duras penas. Podemos hacer un trato. Tengo dinero. Tengo contactos en el gobierno. No tienes nada, dije. Agarré la pesada rueda de acero de la puerta blindada. Héctor, por favor, chilló Teresa, corriendo hacia la puerta. Soy tu esposa. La miré por última vez. Dejaste de ser mi esposa el día que viste cómo quemaba a nuestra hija y no hiciste nada. Cerré de golpe la pesada puerta de acero. Clan. El sonido fue definitivo, resonando como la campana de un funeral. Giré la rueda, bloqueando los pernos de acero sólido en su lugar. Los gritos desde el interior se cortaron instantáneamente, ahogados por el aislamiento acústico de primer mundo del que Víctor tanto presumía. El silencio volvió al subsuelo. Miré el teclado digital. Marqué un código nuevo. Uno que solo yo sabía. Recogí a Rubí. Enterró su rostro en mi hombro. Se fue el hombre malo, susurró. Sí, bebé, dije, besando la parte superior de su cabeza. Está castigado. Un castigo muy largo. Subí las escaleras, sacando a mi hija de la oscuridad hacia la luz de la cocina. Pero no había terminado. Encerrarlos era solo la contención. Ahora venía la destrucción total. Volví a entrar en la cocina, la adrenalina zumbando en mis venas como un cable de alta tensión. Coloqué a Rubí en el sofá de la sala y le puse sus audífonos con cancelación de ruido sobre las orejas. Le entregué mi iPad con su película favorita de Disney reproduciéndose. Papá tiene que hacer una llamada, le dije suavemente.
Quédate aquí y ve la película. No te quites los audífonos hasta que te toque el hombro. ¿Sale? Sale, papi susurró. Parecía pequeña pero segura. Finalmente segura. Caminé hacia la isla de la cocina y abrí mi laptop. Víctor había presumido de la integración de casa inteligente de su nueva hacienda. Me había dado la contraseña del wifi de invitados antes para que viera unos vídeos de YouTube. Ese fue su error. Inicié sesión en la red local. Me tomó menos de 2 minutos encontrar el nodo de control de la cava. Víctor había instalado un sistema audiovisual de alta gama allí abajo, una pantalla de proyector masiva para ver el fútbol y un sistema de sonido envolvente. Había construido una cueva de hombre para esconderse del mundo. Ahora era su sala de interrogatorios. Abrí la transmisión de la cámara. La escena dentro del búnker era un caos. Víctor estaba desplomado contra el estante de vinos, acunando su muñeca rota, su rostro gris por la conmoción. Teresa golpeaba la pesada puerta de acero, gritando mi nombre. Fabiola caminaba de un lado a otro, bebiendo vino directamente de una botella que había descorchado, pareciendo una rata atrapada. Ajusté el volumen en mi laptop para poder escucharlos, pero ellos aún no podían escucharme. «Nos va a matar», sollozó Teresa. «Está loco». «¿Viste sus ojos?» «No nos va a matar», espetó Fabiola, aunque su voz temblaba. «Es un marino. Sigue las reglas. Está blofeando». «Me rompió la muñeca», gimió Víctor. «El animal me rompió la muñeca». Presioné el botón del micrófono en el panel de control. «No te rompí la muñeca, Víctor», dije al micrófono de la laptop. Apliqué una llave de sumisión. «Te resististe». Mi voz retumbó a través de los altavoces Bose en el búnker, amplificada y haciendo eco en las paredes de concreto. Todos se congelaron. Miraron a su alrededor frenéticamente, tratando de encontrar la fuente de la voz. «Héctor», susurró Teresa, mirando a las bocinas del techo. «Héctor, déjanos salir. Por favor, lo sentimos». «Siéntense», ordené. Teresa se derrumbó en una silla. Víctor gimió pero se quedó en el suelo. «Vamos a jugar a un juego», dije, mi voz tranquila y distante. «Se llama la verdad. Es muy simple. Me dicen la verdad y entrego la grabación a la fiscalía. Mienten y apago la ventilación». «No puedes hacer eso», gritó Víctor. «Eso es intento de homicidio». «¿Lo es?», pregunté. ¿O es solo un trágico accidente? El sistema de ventilación falló en tu búnker mal construido por ahorrar materiales. ¿Trágico? Toqué algunas teclas. Activé el protocolo de compartir pantalla en el sistema inteligente. Dentro del búnker, la enorme pantalla de proyección descendió del techo. Se iluminó. Reproduje las imágenes de ayer. Las imágenes de Víctor sosteniendo el encendedor de oro. Las imágenes de Rubí gritando. Las imágenes de Fabiola riéndose con su copa en la mano. Los vi mirarse a sí mismos. Teresa se dio la vuelta, incapaz de mirar. Fabiola miraba fijamente la pantalla, con el rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Víctor cerró los ojos. ¿Por qué?, pregunté. Quiero escucharlo. ¿Por qué torturaron a una niña de 5 años? Silencio. Estoy esperando, dije. Y el aire se está viciando. Fue disciplina, gritó Víctor, tratando de recuperar el control. Es rebelde. Necesitaba aprender respeto. Mentira, dije. Inténtalo de nuevo. Cambié la imagen en la pantalla. Ahora, mostraba los documentos PDF que había robado del correo electrónico de Víctor, los estados de cuenta bancarios que mostraban la bancarrota, los avisos de embargo y la póliza de seguro de vida institucional a mi nombre. Sé que estás en la ruina, Víctor, dije. Sé que robaste mi paga de combate. Y sé que planeabas matarme por el dinero del seguro. Por eso me invitaste aquí esta noche. ¿No iba a ser un accidente fatal en la nueva cava? Teresa soltó un lamento. No sabía lo del accidente. Lo juro, Héctor. Él solo dijo que necesitábamos que firmaras los papeles. Pero sabías de las quemaduras, le dije. Dejaste que quemara a nuestra hija porque tenías miedo de ser pobre.
Él me obligó, gritó Teresa, señalando a su padre. Me dijo que me cancelaría las tarjetas. Dijo que me quedaría en la calle sin un peso. Cállate, estúpida, siseó Fabiola a su hija. No, cállate tú, gritó Teresa, finalmente estallando. No voy a ir a Santa Marta a Catitla por esto. Héctor, escúchame. Fueron ellos, mamá y papá. Perdieron todo en malas inversiones inmobiliarias. Necesitaban tu dinero. Lastimaron a Rubí para estresarte, para que estuvieras distraído y no notaras el dinero faltante en las cuentas. Teresa, rugió Víctor. Es verdad, lloró Teresa, mirando hacia el lente de la cámara de seguridad. Y mi papá dijo. Dijo que si tenías un accidente, el seguro pagaba el doble. Iba a usar la tubería de gas. Hay una toma de gas detrás del estante de vinos para un calentador que nunca instalaron. Iba a aflojarla y encerrarte. Se me heló la sangre. Había sospechado juego sucio, pero escucharlo confirmado era repugnante. Iba a gasearme y volar la casa con mi hija arriba. ¿Es eso cierto, Fabiola?, pregunté. Fabiola miró a Víctor, luego a la cámara. Se dio cuenta de que el barco se hundía. Se dio cuenta de que Teresa acababa de entregarme una confesión en bandeja de plata. El instinto de conservación se activó. Fue idea de Víctor, dijo Fabiola fríamente, tomando un sorbo de vino. Él es quien apostó la constructora. Él es quien ideó el plan. Yo solo le seguí la corriente por miedo. Te reíste, le recordé cuando la quemó. Estaba borracha, murmuró ella. Todos son culpables, dije. Presioné el botón de guardar grabación en mi laptop. El archivo se subió instantáneamente a 3 servidores en la nube diferentes. Se acabó. Los tenía por conspiración para cometer homicidio, tortura infantil, fraude y desvío de recursos. Héctor, jadeó Víctor, su voz temblando. Héctor, escucha. Podemos arreglar esto. La hacienda vale algo. Tómala. Toma las camionetas. Solo abre la puerta. No quiero tu dinero sucio, Víctor, dije. Quiero justicia. ¿A quién llamas?, preguntó Teresa, con voz pequeña. No voy a llamar a nadie, mentí. Ya los había llamado. Cerré la laptop. No apagué la ventilación. No era un asesino como ellos, pero dejé las luces al máximo brillo. Una luz de interrogatorio blanca, dura y cegadora que no les daría dónde esconderse. Me levanté y caminé hacia el sofá. Rubí todavía estaba viendo su película, ajena al hecho de que sus torturadores acababan de confesar sus crímenes. Le toqué el hombro. Se quitó los audífonos. ¿Terminó la llamada, papi? Sí, mi amor, dije. La llamada terminó y los hombres malos nunca volverán. La levanté. Salimos al porche. Idealmente, habría esperado a la policía dentro, pero ya no podía respirar el mismo aire que esa gente. Vi luces parpadeando a lo lejos, azules y rojas, silenciosas al principio. Luego, las sirenas comenzaron a aullar mientras giraban por el largo camino de terracería. El protocolo 0 había funcionado. La caballería estaba aquí, pero la guerra no había terminado. Ahora venía la parte que uno más odiaba, los abogados y el Ministerio Público. La grava crujió bajo las llantas de 3 patrullas de la Policía Estatal y una de la Fiscalía. Sus luces pintaron la fachada de la hacienda con destellos estroboscópicos, cortando la oscuridad del viñedo. Me senté en los escalones de cantera, mis manos descansando claramente sobre mis rodillas, abiertas y vacías. Ya había asegurado mi Sig Sauer de nuevo en la caja de seguridad de mi camioneta. Cuando las fuerzas del orden llegan a una escena de alto impacto en México, no quieres ser el tipo armado vestido de civil. Un comandante salió de la patrulla principal, su mano flotando cerca de su funda en el chaleco táctico. Me miró a mí, luego a la casa silenciosa. ¿Es usted quien activó la alerta? Héctor, preguntó, con voz tensa. Sí, comandante, dije, poniéndome de pie lentamente. Solicité apoyo inmediato. Situación de rehenes resuelta. Los perpetradores están contenidos. El comandante se relajó un poco, pero mantuvo la guardia alta. Dijo: contenidos. ¿Dónde están?
Bajo tierra, dije, señalando la casa. En un búnker de seguridad. ¿Intentaron extorsionarme? Confesaron conspiración para cometer homicidio y tengo pruebas de tortura infantil grave. Metí la mano en mi bolsillo lentamente y saqué la memoria USB donde había guardado los archivos. Todo está aquí, dije, entregándosela, incluida una confesión de que planean gasearme hasta la muerte esta noche por el dinero del seguro. El comandante tomó la unidad, mirando con escepticismo. ¿Y la menor? El reporte mencionaba a una menor víctima. Mi hija, dije, mi voz endureciéndose. Está en mi camioneta durmiendo. Tiene 19 quemaduras de tercer grado en la espalda. Tengo un dictamen médico oficial del doctor Elías esperándolo. La cara del comandante cambió. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por una sombría ira profesional que cualquier padre entiende. Hizo una señal a su equipo. Vamos por ellos. Entramos en la casa. Los guié a través de la cocina hasta la puerta de la despensa. Los oficiales sacaron sus armas largas mientras nos acercábamos al teclado. Es una puerta blindada, expliqué. No pueden escucharnos. Tengo el código. Marqué el código de anulación. La cerradura electrónica pitó. Giré la pesada rueda. El mecanismo gimió, el metal quejándose mientras los pernos se retraían. Abrí la puerta de un tirón. El olor nos golpeó primero. Era una mezcla de vino agrio, sudor y miedo. La escena interior era patética. La poderosa familia Rey se había desintegrado. Víctor estaba acurrucado en la esquina, sosteniendo su muñeca hinchada, temblando. Fabiola estaba sentada a la mesa, mirando fijamente a la pared, con la botella de vino vacía frente a ella. Teresa estaba de pie cerca de la puerta. Su rímel corrido por las lágrimas, pareciendo un fantasma. Cuando la luz del pasillo inundó el lugar, todos se estremecieron. «Policía estatal», gritó el comandante, entrando con su arma levantada, «manos donde pueda verlas». «Gracias a Dios», gritó Teresa, corriendo hacia ellos. «Nos encerró». «¿Está loco?». Le rompió el brazo a mi papá. «Es un secuestro». Se detuvo en seco cuando vio que el comandante no me miraba a mí con sospecha. La estaba mirando a ella con asco. «Señora, atrás y manos a la nuca», ordenó el comandante. «Pero soy la víctima», gimió Teresa. «Soy ciudadana respetable». «Tenemos la grabación, señora», dijo el comandante, con voz plana. «Escuchamos la confesión». «De rodillas». «Ahora». Teresa se congeló. Me miró. Yo estaba de pie detrás del muro de oficiales, observando. No dije una palabra. Solo la miré fijamente. Héctor susurró. «Ayúdame. Por favor». Me di la vuelta. Los oficiales entraron. Esposaron a Víctor primero. Gritó de dolor cuando le tiraron de los brazos hacia la espalda, sacudiendo su muñeca rota. No fueron exactamente amables con él. «No pueden hacer esto», balbuceó Víctor mientras lo levantaban. «Soy amigo del gobernador. Tengo derechos. Esto es un atropello. Hablaré con sus superiores». «Tiene derecho a guardar silencio», dijo un oficial, empujándolo hacia las escaleras. «Le sugiero que lo use antes de que se meta en más problemas». Fabiola no luchó. Salió caminando como un zombi, con las muñecas atadas con cinchos de seguridad. No miró a nadie. Sabía que se había acabado su vida de lujos. Luego agarraron a Teresa. Mientras los sacaban del búnker, pasándome en las escaleras, Víctor se detuvo. Me miró a los ojos. «Nos arruinaste, siseó. Perro malagradecido. Nosotros te hicimos alguien». Metí la mano en mi bolsillo y saqué un solo objeto. Era el puro coiba que había dejado caer al suelo, el que había planeado fumar después de que yo estuviera muerto. Lo metí en el bolsillo del pecho de su saco arruinado por el vino. «Se te cayó esto, don Víctor», dije suavemente. «Vas a necesitar algo para cambiar por protección en el penal». Miró fijamente el puro, luego a mí, sus ojos llenos de puro odio impotente. «Llévenselo», ordenó el comandante. Los vi irse. Vi a la policía arrastrarlos escaleras arriba,
fuera de la oscuridad que habían construido para mí y hacia la dura realidad de la ley. Me quedé solo en el búnker por un momento. Miré el estante de vinos donde estaba escondida la tubería de gas. Me acerqué y la revisé. Efectivamente, la válvula tenía marcas de herramientas recientes. Una llave inglesa estaba en el estante detrás de una botella de Merlot. Víctor no había estado blofeando. Si no hubiera tomado el control, estaría muerto ahora mismo. Tomé una foto de la válvula de gas y la llave inglesa con mi celular como evidencia adicional. Luego salí de la tumba y cerré la puerta. Giré la rueda una última vez. Clic, salí de la casa al aire fresco de la noche. La policía estaba subiendo a Teresa en la parte trasera de una patrulla. Ella miraba la casa, buscándome. Cuando me vio, presionó su cara contra el vidrio, gesticulando palabras que no podía escuchar. «¿Perdón? Te amo». No importaba lo que estuviera diciendo. La mujer en ese auto no era mi esposa. Mi esposa murió el día que eligió el dinero sobre la seguridad de su hija. Esa mujer era solo una cómplice. Caminé hacia mi camioneta. Rubí estaba despierta mirando por la ventana. Vio las luces de la policía, pero no parecía asustada. Me miró a mí. Abrí la puerta y subí. ¿A dónde va la gente mala, papi?, preguntó. Van a un lugar donde no pueden lastimar a nadie nunca más, dije. Estamos a salvo, Rubí. Ahora somos solo nosotros. Apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Podemos ir a casa? Sí, mi amor, dije, arrancando el motor. Vamos a casa. Pero mientras me alejaba, viendo las luces de la policía desvanecerse en el espejo retrovisor, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El arresto fue la parte fácil. Ahora venían los abogados, las audiencias orales y la lucha por la custodia completa de mi hija. Víctor tenía dinero, aunque fuera prestado. Tenía compadres, y las serpientes como él siempre tenían una última mordida reservada. No volvimos a la casa del fraccionamiento esa noche. Ese lugar ya no era un hogar. Era una escena del crimen. Conduje hasta un hotel seguro cerca de la base naval, un lugar donde conocía al personal y los protocolos de seguridad. Rubí se quedó dormida en la camioneta, agotada por el trauma. La cargué adentro y la acosté en las crujientes sábanas blancas del hotel. Me senté en la silla junto a la ventana observando el estacionamiento, mi arma en la mesa junto a mí. No dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía el encendedor de Víctor. A la mañana siguiente, comenzó la verdadera guerra. No se libró con armas, sino con carpetas de investigación y peritajes. Llevé a Rubí al Centro de Justicia para las Mujeres y Niños a petición del Ministerio Público. Necesitaban fotografías oficiales de los peritos para las lesiones. Ver a un extraño fotografiar la espalda de mi hija fue un tipo diferente de tortura. Rubí fue valiente, pero se estremecía cada vez que el obturador de la cámara hacía clic. 19, susurró la doctora legista, marcando un diagrama. He estado haciendo esto durante 20 años en la fiscalía, señor Reina. Nunca he visto una precisión como esta en un caso familiar. Esto no fue ira momentánea. Esto fue sádico. Sus palabras me revolvieron el estómago. Al mediodía, estaba sentado en la oficina de la fiscal Miller. Era una mujer aguda y directa que miraba el expediente en su escritorio con una mezcla de disgusto y determinación. Los tenemos por todo, Héctor, dijo Miller. El vídeo que grabaste en el búnker es admisible como prueba plena. La confesión sobre el fraude de seguros es clara. La evidencia de la tubería de gas sella la tentativa de homicidio calificado. Pero, pregunté. Escuché la vacilación en su voz. Pero Víctor Rey ha contratado al licenciado Torne, dijo ella. Es el abogado defensor más caro y sucio del Estado. Ya está presentando amparos y mociones para invalidar el vídeo. Afirma que los detuviste ilegalmente. Los torturaste y le rompiste la muñeca a Víctor para coaccionar una confesión falsa. Le rompí la muñeca porque me sacó un arma, dije, alzando la voz. Está en el vídeo. Torne afirma que el vídeo está manipulado o editado, suspiró Miller. Es una táctica dilatoria. Quiere fianza para llevar el proceso en libertad. Los quiere fuera para que puedan intimidar a los testigos, específicamente a ti y a la niña.
Si salen, dije, inclinándome hacia adelante, no habrá juicio porque terminaré lo que empecé. La fiscal Miller me miró. No me regañó. Asintió, entendiendo el código no escrito. Asegurémonos de que no llegue a eso. La audiencia de vinculación a proceso y medidas cautelares es en 1 hora. Estate allí. Me aseguré de no parecer un soldado, me vestí como un padre afligido. La sala de juicio oral estaba llena. La prensa local había olfateado la nota roja, prominente constructor arrestado por tortura. Víctor entró vistiendo el uniforme beige del penal, su brazo en un yeso y un cabestrillo. Parecía frágil, viejo y patético. Era una actuación. Atrapó mi mirada y dio una sonrisa microscópica. Fabiola parecía en shock. Teresa lloraba abiertamente, mirándome con ojos suplicantes. Thorne, el abogado, se puso de pie. Era hábil, vistiendo un traje que costaba más que mi camioneta. Su señoría, retumbó Thorne. Mi cliente es un abuelo de 60 años sin antecedentes penales, pilar de la comunidad. Fue atraído a una trampa por su yerno, un militar entrenado para matar, y fue brutalizado. La confesión fue obtenida bajo tortura. Solicitamos la libertad inmediata mientras dura la investigación. Por un segundo, sentí un pico de miedo. El juez de control estaba escuchando. Víctor parecía inofensivo. Licenciado Thorne, dijo el juez, mirando por encima de sus lentes. La fiscalía ha presentado un archivo de vídeo como dato de prueba. ¿Lo ha visto? Carece de cadena de custodia y contexto, su señoría, argumentó Thorne. Reprodúzcalo, ordenó el juez. Las pantallas de la sala se iluminaron. El audio llenó la habitación. La voz de Víctor, clara y arrogante. Si tenías un accidente, el seguro paga el doble. Íbamos a usar la tubería de gas. Luego la imagen de Víctor sosteniendo el encendedor en el brazo de Rubí del día anterior. La sala jadeó. El rostro del juez se puso frío como la piedra. Vio el vídeo de mí rompiendo la muñeca de Víctor, mostrando claramente a Víctor sacando el arma primero. El juez ordenó apagar la pantalla. Miró a Víctor con desprecio. Licenciado Thorne, dijo el juez, su voz tranquila y peligrosa. Su cliente intentó asesinar a un miembro de las Fuerzas Armadas y torturó a una niña de 5 años. Dictó prisión preventiva oficiosa. Son un riesgo de fuga y un peligro para la sociedad. No hay fianza. La sonrisa de Víctor se desvaneció. Golpeó su mano buena sobre la mesa. Esto es una trampa. No pueden hacerme esto. ¿Saben quién soy? Llévenselos, ordenó el juez, golpeando el mazo. Mientras los custodios los agarraban, Teresa gritó. Héctor, yo no lo hice. Traté de detenerlos. Diles. Héctor. Me puse de pie. La miré fijamente a los ojos a través de la sala. Tú te quedaste mirando, dije. Fue lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Teresa se derrumbó mientras la arrastraban hacia el túnel que conecta con el penal. Salí del juzgado, sintiendo el primer soplo de aire fresco que había tenido en días. Se quedaban encerrados. Pero al llegar a mi camioneta, mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Víctor nos debe 4 millones. Dijo que tú tienes los activos ahora. Vamos a cobrar. Miré fijamente la pantalla. Víctor no solo había pedido prestado a los bancos. Había pedido prestado a la maña, a prestamistas que no perdonan. Y ahora que estaba en la cárcel, su deuda se acababa de convertir en mi problema. Miré a Rubí, durmiendo plácidamente en el asiento trasero. No podía vivir mirando por encima del hombro. Tenía que terminar esto esta noche. Respondí, Víctor mintió. No tiene dinero. Yo no tengo dinero. Encuéntrenme en el patio de maniobras abandonado de la estación vieja a las 12. Vengan solos o no vengan. Sabía que no vendrían solos. Ese era el punto. Conduje hasta el lugar, dejando a Rubí bajo la vigilancia de un compañero exmarino que vivía cerca. Llegué 10 minutos antes. Exploré el terreno. Verifiqué las líneas de visión. A la medianoche, entró una Suburban negra.
Salieron 3 hombres. Eran grandes, tipos pesados con botas y expresiones que gritaban violencia. El líder era un hombre calvo con una cicatriz en la mejilla. Salí de las sombras, con las manos vacías, pero el cuerpo en tensión. ¿Tú eres Héctor?, preguntó el líder, dando un paso adelante. Tenía un bate de béisbol en la mano. Lo soy, dije, con voz firme, y están perdiendo el tiempo. El viejo Víctor nos debe 4 melones, escupió el líder. Dijo que eras su socio. Dijo que tienes los códigos de las cuentas. Víctor es un mentiroso y una rata, dije, dando un paso más cerca. Está en el penal por torturar a una niña. No hay dinero. No hay cuentas. Jugó con ustedes igual que jugó con los bancos. El líder se burló. No me importa. Alguien paga. Si no es él, eres tú. Levantó el bate. Me moví. No fue una pelea. Fue un desmantelamiento. Esquivé el golpe, agarré su muñeca y usé su propio impulso para estrellar su cara contra el cofre de su camioneta. Le torcí el brazo detrás de la espalda hasta que gritó. Los otros 2 hombres buscaron en sus cinturas, intentando sacar sus armas. No lo hagan, dije, aplicando la presión justa en el hombro del líder para hacerlo gritar. Soy fuerzas especiales. He neutralizado objetivos en la sierra que ustedes ni se imaginan. Si sacan esas armas, se mueren aquí esta noche y nadie los encontrará jamás. Los 2 hombres se congelaron. Me miraron a mí, luego a su jefe inmovilizado contra el cofre caliente. Vieron la mirada en mis ojos. No era miedo. Era aburrimiento profesional. Víctor Rey es todo suyo, susurré al oído del líder. Está en el penal estatal. Tiene una colección de relojes suizos escondida en una caja fuerte en su oficina de la constructora. Vayan a tomarla. Pero si alguna vez se acercan a mí o a mi hija de nuevo, usaré todos mis recursos para quemar su organización hasta los cimientos. ¿Entendido? Lo empujé lejos. Tropezó hacia atrás, sobándose el hombro. Me miró con un respeto y miedo recién descubiertos. Estamos bien, pareja, murmuró. Hizo una señal a sus hombres. Se subieron a la camioneta y salieron quemando llanta. Los vi irse. Un cabo suelto atado. Ahora a por los otros. Las siguientes semanas fueron un borrón de trámites. Con los prestamistas cobrándose a su manera y la evidencia abrumadora, la fiscalía se movió rápido. Me senté en el área de locutorios del penal estatal una semana después. No tenía que ir, pero necesitaba verlo. Necesitaba saber que era real. Trajeron a Víctor. Se veía terrible. Su cabello plateado estaba sucio y amarillento. Su muñeca rota estaba vendada con trapos sucios. Había perdido 10 kilos. Pero la peor parte era su cara. Estaba llena de moretones. Se sentó detrás del vidrio blindado. Se negó a mirarme. Escuché que la estás pasando mal ahí adentro, don Víctor, dije al teléfono del locutorio. Levantó la vista. Sus ojos estaban atormentados. Lo saben, susurró. Todos lo saben. Los custodios se lo dijeron a la población general. Me llaman el cenizo. Apagan cigarros en mi comida, Héctor. Me despiertan por la noche. El karma es un espejo, dije. Quemaste a una niña indefensa. Ahora vives en un mundo de fuego. Ayúdame, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pídeles que me pongan en protección. Por favor, firmaré lo que sea. No quiero nada de ti, dije. Les dije a los tipos a los que les debes dinero dónde está tu colección de relojes. Creo que esa deuda está saldada, pero no creo que te dejen en paz. La cara de Víctor se puso blanca. ¿Y Teresa?, preguntó débilmente. Teresa está en el anexo femenil, dije. Aceptó un procedimiento abreviado ayer. 20 años de prisión. Testificó en tu contra para salvarse de una sentencia mayor. Te echó toda la culpa a ti, Víctor. Tu legado está muerto. Colgué el teléfono. No esperé a que dijera nada más. Me levanté y salí. La sentencia fue una formalidad. Víctor, 40 años sin derecho a beneficios.
Fabiola, igual. Teresa, 20 años. Me paré en la parte trasera de la sala mientras se los llevaban. Teresa miró hacia atrás una última vez. Parecía rota. Envejecida 10 años en 10 días. Gesticuló, perdón. No sentí nada. Solo me sentí ligero. El peso había desaparecido. La amenaza fue neutralizada. Salí del juzgado hacia el brillante sol de la tarde. Rubí me esperaba en una banca con mi hermana, que había volado desde Veracruz para ayudar. Rubí me vio y saltó. Corrió hacia mí. La atrapé y le di vueltas. Se reía. Una risa real. No el ratón aterrorizado y silencioso que había sido hace semanas. ¿Ya acabó, papi?, preguntó. Ya acabó, mi amor, dije, abrazándola fuerte. ¿Nunca volverán? ¿Podemos irnos?, preguntó. Vámonos. Vendí la casa del fraccionamiento inmediatamente. La rematé para deshacerme de ella rápido. Dejé todo adentro. Los muebles italianos, las cortinas que Fabiola había elegido, la mesa del comedor. Todo estaba contaminado. Nos mudamos al norte, a la sierra, lejos de la ciudad. Compré una pequeña cabaña de madera cerca de un bosque de pinos, donde el aire es frío y limpio. No era una fortaleza, pero era nuestra. La transición no fue como en las películas. Rubino se despertó un día y olvidó. Durante las primeras semanas, revisaba los armarios en busca del abuelo. Preguntaba si mami vendría de visita. Mami está castigada, le decía, abrazándola hasta que se calmaba. Un castigo de adultos. No puede venir aquí. Entonces llegó la carta. Un sobre grueso llegó del Centro de Reinserción Social Femenil. La letra era de Teresa, temblorosa. Me paré junto al buzón al final del camino de terracería, el viento frío de la sierra golpeándome la cara. Podía ver las páginas dentro. Probablemente disculpas, probablemente excusas. No la abrí. Saqué mi encendedor Bic de plástico, no uno de oro como el de Víctor, y lo encendí. Sostuve la llama en la esquina del sobre. Vi el papel ennegrecerse y consumirse. Lo dejé caer sobre la tierra y dejé que ardiera hasta que no fue más que ceniza. Esa fue la última vez que Teresa entró en nuestras vidas. A medida que cambiaban las estaciones, Rubí comenzó a sanar. Las cicatrices físicas en su espalda se estaban desvaneciendo. Pero las cicatrices mentales tomaron más tiempo. Una noche, una nevada en la sierra cortó nuestra electricidad. La cabaña estaba helada. Me arrodillé junto a la chimenea de piedra para hacer fuego. Rubí estaba junto a la puerta, agarrando su conejo, con los ojos muy abiertos por el terror. Para ella, el fuego era dolor. Ven acá, chaparra, dije suavemente. Quiero enseñarte algo. No susurró. ¿Qué? Este fuego no, prometí. El fuego es como un perro guardián. Si un hombre malo lo usa, muerde. Pero si un hombre bueno lo maneja, te protege. Nos calienta. Encendí el cerillo. La leña de pino crujió. El resplandor naranja llenó la habitación, ahuyentando las sombras. Ven a sentir, dije, extendiendo mi mano. Dio un paso vacilante, luego otro. Se sentó en mi regazo. Vimos las llamas bailar. Lentamente, su temblor cesó. Apoyó la cabeza en mi pecho, sintiendo el calor. Se quedó dormida allí mismo. Había reclamado la cosa que se había usado para lastimarla. No teníamos millones de pesos. La demanda civil contra Víctor rindió muy poco porque debía más de lo que tenía. Pero tenía mi pensión y conseguí trabajo capacitando a policías locales. Era suficiente. Teníamos comida. Teníamos el bosque. Teníamos paz. A veces pienso en Víctor en su celda. Pienso en él temblando en un colchón delgado rodeado de hombres que saben exactamente lo que le hizo a una niña. No me siento feliz por su sufrimiento. Solo me siento indiferente. Son fantasmas y los fantasmas ya no pueden hacernos daño. Una mañana, el sol atravesó las nubes de invierno, golpeando la nieve fresca fuera de la cabaña. Rubí corrió afuera con sus botas, riendo. Me paré en el porche,
café de olla en mano. Mi arma estaba guardada, pero revisé el perímetro por costumbre. Despejado. Papi, mira, y gritó Rubí. Se dejó caer en la nieve y agitó los brazos, haciendo un ángel de nieve. Ya no tenía miedo de acostarse boca arriba. Bajé y me acosté en la nieve junto a ella. El aire frío llenó mis pulmones, agudo y limpio. Miramos hacia el vasto cielo azul. Te quiero, papi dijo. Yo también te quiero, Rubí. Ganamos, ¿verdad?, preguntó. Apreté su mano enguantada. Sí, mi amor, dije, cerrando los ojos. Ganamos. Llamada a la acción. La historia de Héctor y Rubí termina aquí, pero la lucha por la justicia nunca se detiene. Tengo una pregunta pesada para ustedes hoy, y quiero que sean honestos en los comentarios. Si descubrieras que un familiar estaba lastimando a tu hijo para manipularte por dinero, ¿habrías esperado a la policía como buen ciudadano? ¿O lo hubieras resuelto tú mismo como lo hizo Héctor? Leo cada comentario. Además, estoy construyendo una comunidad aquí, un batallón de oyentes que aman las historias crudas y sin filtros. Dejen su ciudad o estado en los comentarios para ver hasta dónde llega nuestra voz en México y el mundo. Si esta historia los mantuvo al borde de su asiento, por favor denle al botón de me gusta. Ayuda al canal más de lo que saben. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Únanse a nosotros. Finalmente, díganme abajo, ¿qué tipo de historia quieren a continuación? Opción A, un thriller de venganza contra el narco. Opción B, un misterio de traición en la alta sociedad. Opción C, un drama familiar oscuro de herencias malditas. Ustedes votan, yo escribo. Hasta la próxima historia épica, manténganse seguros, manténganse alertas y cuiden su espalda. Cambio y fuera.